el cual es muy importante que todos conozcamos porque de acuerdo a la calidad de atención que nosotros brindemos, pues vamos a disminuir la mortalidad y las complicaciones de los neonatos, los cuales atendemos en el diario pues de nuestras actividades. Bueno, el concepto de transporte neonatal es un sistema organizado para trasladar al neonato a una unidad especializada o de mayor complejidad con el recurso humano idóneo. Puede ser que intervengan todo este grupo de profesionales o solamente uno o dos, y está compuesto por médico, enfermera, terapeuta respiratorio, auxiliar de enfermería, según sea el caso, para procedimientos diagnósticos, tratamiento parcial y o definitivo. Es importante saber que la calidad de la atención, como les decía, y el cuidado durante el traslado es un factor determinante en la supervivencia de los niños. Y esto nos va a llevar a una disminución de secuelas del paciente, siendo en este momento clave la actuación del personal de enfermería, ya que el personal de enfermería es el que coordina y el que lidera este proceso. El trabajo del personal, pues debemos tener un personal altamente entrenado, donde se dé un trabajo en equipo, donde haya una comunicación constante entre lo que es el grupo receptor y el grupo de referencia, la disponibilidad de los equipos, la disponibilidad del personal, y cada uno de los miembros del equipo de transporte debe tener un conocimiento claro de sus responsabilidades. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El personal de nuestro debe estar entrenado entonces en técnicas de reanimación, cardiocerebropulmonar, básico y avanzado, debe dominar las técnicas de acceso venoso, tanto periférico como invasivo, debe tener en cuenta toda la parte del monitoreo y el análisis de los signos vitales, la colocación de drenajes torácicos, uso de medicamentos, bien sean antibióticos o de soporte, y debe tener además un conocimiento claro de que si ocurre alguna complicación, le pueda informar al pediatra o a la persona pues que vaya con ellos. Bueno. Siguiente, por favor. Las indicaciones del traslado entonces van a estar dadas por la capacidad resolutiva, que es la técnica, la parte técnica y la parte de personal. Sabemos que en muchos casos cuando es un traslado extrahospitalario o que nos van a llegar a nosotros, pues son niños que vienen de un nivel 1, de un nivel 2, que de pronto las unidades pues no van a tener la capacidad de recibir este tipo de pacientes o porque no hay una especialidad determinada. Por la capacidad ocupacional, como sucede en algunas unidades que remiten los niños porque ya no hay más cupo, o porque también están los convenios de las EPS. Por el tipo de patología neonatal, también es clave pues la razón, la indicación de traslado de estos pequeños. Es importante que cuando se va a remitir pues un neonato se tenga muy en cuenta la condición clínica del neonato y pues que sea un neonato que se estabilice y que vaya en las mejores condiciones durante el traslado, como les decía, para evitar complicaciones durante el traslado. Tener en cuenta la disponibilidad de los vehículos, la geografía, el tiempo de traslado, también es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a trasladar un neonato extrahospitalario o intrahospitalario, es muy importante la comunicación que exista, tanto entre los que remitimos como los que nos van a remitir, para que se tenga en cuenta ese tiempo. Digamos, en estos tiempos que estamos en los paros y en los bloqueos, pueden ocurrir una serie de circunstancias que haga que se acabe el oxígeno en una ambulancia, el medicamento que no se puede terminar. Entonces es importante tener en cuenta eso, siempre llamar a qué horas salieron, a qué horas vamos a salir, si vamos a trasladar un neonato, digamos, a rayos X, llamar a rayos X, es decir, vamos a salir en este momento con el neonato para rayos X, por favor apaguen el aire acondicionado, para que ya las personas vayan anticipando la atención que va a recibir el neonato. Siguiente, por favor. La composición del equipo de transporte, les decía, el servicio remisor, que es el que se va a responsabilizar de la coordinación del transporte con el servicio receptor y el servicio de transporte, y va a asumir la responsabilidad del traslado.
la estabilización del neonato y la preparación para el transporte a la incubadora o la camilla, y va a estar también ahí involucrado el personal de la ambulancia. El servicio de transporte, que va a ser pues responsabilidad de ellos mantener al paciente en las mejores condiciones, en unas condiciones óptimas, brindando una atención oportuna de acuerdo a la valoración y el monitoreo permanente durante ese transporte hasta que sea entregado al servicio receptor. Y el servicio receptor pues va a estar en la disposición de preparar la recepción del neonato y liderar la coordinación pues del recibo de este niño. Como les decía, es muy importante aquí tener en cuenta la parte de anticipación. Bueno, en cuanto a los tipos de transporte, pues si hablamos del transporte extrahospitalario, el transporte ideal del neonato siempre va a ser en UTI, pero no siempre se va a tener la ventaja de que se traslade la mamá, digamos una mamá con amenaza de parto pretérmino. Lo ideal es que ella alcance a llegar a una unidad de segundo o de tercer nivel, pero de no serlo, pues vamos a requerir otro tipo de transporte. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Bueno, los tipos de transporte, pues vamos a tener transportes terrestres, transporte aéreo y transporte fluvial. El transporte que nosotros más utilizamos en las unidades nuestras, pues va a ser el terrestre, y en algunas ocasiones hemos tenido que remitir o recibir niños que llegan en transporte aéreo. Las ambulancias con el paso de los años pues han cambiado, gracias a Dios pues se han ido tecnificando más, tenemos la oportunidad de hacer unos montajes más adecuados para la estabilización y manejo de nuestros neonatos. Cuando nosotros nos mandan y solicitamos una ambulancia medicalizada, es muy importante tener en cuenta que la ambulancia medicalizada neonatal va a tener unos requerimientos, que todo está amparado en un marco legal, no es que porque se nos antojó van a traer la incubadora, no. Así está estipulado, y estas ambulancias deben tener unas condiciones especiales para la atención de estos neonatos. Entonces, en el compartimiento se debe tener la incubadora portátil, el equipo de manejo de vías aéreas, todo lo que tenga que ver con la atención a ese neonato debe estar dentro de estas ambulancias. Siguiente. Los recursos, como les decía antes, vamos a tener unos recursos, los equipos, entonces debemos contar con equipos de vía aérea. Todos los equipos que vayan en transporte neonatal deben ser de acuerdo al tamaño que es el neonato, ¿cierto? Entonces todo va a ser neonatal. Entonces equipos para la vía aérea, equipos para accesos vasculares, importantísimo contar con los catéteres umbilicales, el monitor, el instrumental en caso de que se requiera, como les decía, un cateterismo umbilical, una venodisección, los medicamentos, que por lo regular pues vamos a contar con líquidos endovenosos, y lo que compone el equipo de reanimación neonatal, que por lo regular pues va a ser la ampollita de adrenalina. Y misceláneos pues se va a referir esparadrapo, tijeras, atriles, los cables para conectar los equipos al inversor, es a esto lo que se refiere. Bueno, aquí vemos pues, esto es en la unidad nuestra en Manizales. Aquí estábamos esperando que nos llegara un neonato trasladado de otra ciudad, y es importante que el equipo receptor esté preparado con lo que requiere el neonato. Entonces, en este caso nos comentaron un neonato que iba a requerir ventilación mecánica, que venía con una serie de infusiones. Entonces, siempre debemos estar listos. Por eso es importante conocer el diagnóstico con el que viene remitido el paciente, y de acuerdo a eso preparar las unidades con todos los elementos que se requieren: incubadora encendida, servocuna encendida, precalentada, con una temperatura óptima, y los equipos que vayamos a requerir para recibir ese neonato, y quizás también hacer una intervención de inmediato y estabilizarlo, porque nos hemos visto enfrentados a neonatos que se varó la ambulancia y justo venían por el páramo. Entonces, tener en cuenta esto. En cuanto a recursos humanos, pues como les decía, está compuesto por una enfermera o auxiliar de enfermería, el médico, la terapeuta respiratoria, el patinador es importante porque es el que nos va a ayudar a hacer estos traslados intrahospitalarios o extrahospitalarios también,
el coordinador de referencia y contrarreferencia, que no los podemos olvidar porque son los encargados de coordinar esos traslados, de coordinar el equipo, el auxiliar de referencia, como les decía, y el motorista. Otros recursos pues van a ser lo que se refiere a los documentos que se requieren para el traslado de un neonato. Me paso en la diapositiva. Entonces tenemos la nota de remisión, que debe ser pues una nota completa, la copia de los documentos. De hecho, cuando nos comentan un paciente, pues son cosas que debemos solicitar. Las placas de radiología, de imágenes diagnósticas. Muchas unidades solicitan el carné materno y si vienen de unidades donde hay unidad obstétrica, entonces la hoja de control de parto y la tarjeta de medicamentos es muy importante, porque cuando nos llega un neonato y de pronto ya tiene un tratamiento iniciado que maneja unos horarios, digamos tratamiento antibiótico, es importante conocer el horario para darle continuidad a este manejo. Bueno, antes de remitir el neonato, pues debemos tener en cuenta la estabilización del neonato. Entonces, en la estabilización del neonato debemos manejar mucho unos parámetros. Esto se le maneja pues en lo que nosotros le decimos que el stable. Entonces tenemos que manejar la parte de la glucosa. Entonces, si el neonato acaba de nacer y viene pues de otro lugar, pues lo mínimo que no le debe mandar es con un acceso venoso periférico y un aporte de glucosa pues para evitar la hipoglicemia. Ya pues si lo tenemos acá, pues obvio lo vamos a tratar. El cuidado seguro se refiere al manejo de tubos endotraqueales, vigilar muy bien que si vamos a trasladar un neonato intubado, que la fijación sea adecuada, que si tiene un tubatórax, que también el tubatórax esté con la fijación organizadita, que esté fijo adecuadamente, no clampear el tubo. Si tiene catéteres umbilicales, vigilar muy bien también la fijación, que no se vaya a desplazar, que no nos vaya a hacer una hemorragia este neonato o que pierda pues la infusión de los líquidos. La vía aérea, que tenga el aporte adecuado de oxígeno, que tenga la cánula, si es una cánula pues bien fija. En cuanto a presión arterial, es buscar signos de choque, entonces vigilar muy bien la presión arterial, si el bebé requiere aporte de líquidos o de algún medicamento. Exámenes de laboratorios, cuando nos mandan unos niños o los vamos a enviar y de pronto tiene un riesgo de sepsis o tiene un proceso infeccioso activo, pues si le tomaron hemocultivos, si se van a tomar una serie de exámenes previos, si le tomaron un hemograma, eso es importante. Y el soporte emocional es fundamental. Siempre tener en cuenta que la comunicación debe ser también con los padres, no solo el equipo receptor y remisor, sino darles información concreta, sencilla a los padres, de que su bebé requiere un traslado, a qué clínica va a ir, a qué distancia está. Nos llegan muchos niños de ciudades lejanas, de áreas geográficas distantes, entonces es importante decirles la dirección de la institución en la que van a estar, darle todos esos datos y el motivo y el diagnóstico por el que su hijo va a ser trasladado a otra unidad. Bueno, en las precauciones del traslado, entonces pues vamos a tener en cuenta que debemos valorar y estabilizar el neonato previo al traslado, así sea intrahospitalario. Si vamos a trasladar el neonato a radiología, a quirófano, pues debe ser un neonato que tenga una valoración previa por el pediatra y que tenga la estabilización requerida para evitar las complicaciones. Verificar el oxígeno y las infusiones y drenajes que tenga este niño, que ya lo mencionamos. Fijar adecuadamente el monitor y las bombas infusores, bien sea la incubadora de traslado, a la servocuna, para que no vayan a ocurrir accidentes donde se caiga el monitor o de pronto se lesione el niño. Dos precauciones que no las tengo acá anunciadas y son importantes es la identificación del neonato. No olvidemos fijarnos siempre en esa parte. Todo neonato que nos llegue o que vaya a salir debe ser identificado correctamente. Y la ambulancia, o así sea el traslado intrahospitalario, pues debe ser de una manera despacio, sin acelerarnos para prevenir accidentes.
Hay algo nuevo. Yo les hablaba al principio de que el traslado está dentro de un marco legal, que está toda esta documentación amparada por la Constitución, en el Ministerio de la Protección Social. Ahora con esto del SARS-CoV-2 y con lo del COVID-19, el Ministerio de la Protección sacó una guía el año pasado en abril que es para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o confirmados del coronavirus. Entonces, se agregaron otras precauciones, como son el uso de gafas protectoras o máscara facial completa, el uso de la mascarilla quirúrgica de alta eficiencia N95 según la semaforización, de acuerdo a lo que nosotros en Medintegral tenemos estipulado, el uso permanente de guantes, recordemos que ya no se usa el doble guante, sino solo par, los trajes desechables o el uso de batas de manga larga, y pues la cobertura cefálica, el gorro, lo que vayamos a utilizar. Y la instalación del equipo pues que vaya a hacer la tripulación pues debe ser verificada por los tripulantes. Bueno, recordar que debemos tener las precauciones universales, eso no nos va a cambiar, toda esta serie de medidas estándar las debemos tener en cuenta también. La ventilación de la ambulancia es fundamental, entonces tener en cuenta que en los vehículos de transporte se deben optimizar las estrategias de ventilación para reducir el riesgo de exposición. No, si el paciente es confirmado para COVID, pues sabemos que el acompañante pues se debe quedar y debe llegar luego pues un familiar a la unidad a enterarse de la situación del neonato. La descontaminación, la limpieza y la desinfección de la ambulancia pues se va a realizar con amonio cuaternario, lo que son monitores y los equipos, y en lo que son pisos y paredes con cloro orgánico, que es lo que está estipulado por nosotros. En cuanto al transporte interno, que era lo que yo les hablaba ahorita, entonces pues debemos valorar mucho la gravedad y el compromiso de que tenga el neonato. No adelantarnos, que es que se le debe hacer esta tomografía urgente, pero es importante mirar las condiciones en las que está el neonático para evitar complicaciones o secuelas mayores de nuestros pequeños. Anticipar los problemas potenciales, esto se refiere pues a la, como les decía ahorita, la inmovilización de los tubos, mantener los medicamentos, las infusiones que brindan estabilidad hemodinámica al neonato. Si el niño tiene sonda de alimentación, lo ideal es llevarla cerrada, no pasando la alimentación para evitar posible distensión abdominal o posible broncoaspiración. Y tener mucho cuidado, y insisto mucho en eso, si el neonato está intubado, para verificar siempre la adecuada fijación del tubo endotraqueal y asegurar la permeabilidad de este. Si requiere una aspiración previa al traslado, pues lo debemos asegurar. La comunicación siempre entre los servicios donde va a ser trasladado el neonato, inclusive cuando terminamos de hacer el procedimiento debemos llamar a la unidad para que nos espere. La parte del monitoreo debe ser constante, no retirar el monitor que porque voy en el ascensor entonces ya no necesito monitor, también debemos hacer ese monitoreo, reconocer y tratar las complicaciones. Ya sabemos pues que de acuerdo a la patología y el estado actual del neonato, pues vamos a ir el equipo completo y si va de pronto solo el auxiliar y ve alguna complicación, comunicarse de inmediato con la unidad. Los registros, antes del traslado en historia clínica se debe registrar, hacer un registro durante el traslado de cómo se comportó el neonato, cómo estuvieron los signos vitales, si estuvo estable, y al final del traslado también se debe hacer este registro. Registrar los insumos, los medicamentos que vamos a utilizar durante esto y organizar nuestros inventarios. Y el manejo de equipos al final, pues debemos hacer la desinfección pertinente con las soluciones que estén indicadas y dejar todo en orden. Es muy importante. Bueno, esto era el tema, muy cortico. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que les haya quedado claro.